Bueno, hoy tenemos con nosotros a Juan Ramón Rayo. Bienvenido, Juan Ramón. ¿Qué tal? Muchas gracias Gracias por la invitación. a ti. Muchas gracias por dedicarnos parte de tu tiempo, que sabemos que estás muy ajetreado. Y nada, sabemos que eres una persona que no necesita presentación, pero bueno, por seguir un poco el protocolo, vamos a presentarte por si hay algún oyente que no te conoce. Juan Ramón Rayo es doctor en Economía, licenciado en Derecho y aparte es profesor de la Universidad OMA en Madrid y también de la Universidad Francisco Marroquín, de la sede que tiene en Madrid, ¿vale? Entonces, empezamos con una pregunta así muy básica. Juan Ramón, ¿qué es lo que te llamó a estudiar economía y no solo a estudiar economía, sino a adentrarte en el mundo de lo que son las ciencias sociales, ya sea también política, derecho, todo este tipo de cosas? Bueno, las ciencias sociales me han interesado desde pequeño, diría yo, en el sentido de intentar comprender la sociedad, el funcionamiento de la sociedad. ¿Por qué en concreto me decanté por la economía? Bueno, ya me venía interesando dentro del ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Todas las cuestiones de cómo se genera la riqueza, de por qué hay desempleo, de por qué suben los precios y más o menos pues, intentaba hacer un seguimiento superficial, claro, te estoy hablando a lo mejor de no sé, 14, 15 años de ese tipo de noticias. Pero la verdad lo que me impactó muchísimo y me invitó a aprender economía fue la lectura de La economía en una lección de Henry Hazlitt. Básicamente al leer el libro me di cuenta de que muchas de las intuiciones económicas que podíamos tener, que tenemos todos, ¿no? Pues que no sé, que gastar dinero en crear empleo o en obra pública, pues claramente tendría que incrementar el volumen de empleo dentro de una sociedad, que si aumenta la demanda, si aumenta el gasto, eso es necesariamente beneficioso, que si se rompe una ventana, pues se está dando empleo a alguien y por tanto si no se rompiera habría desempleo. Ese tipo de cuestiones, que ya digo, son muy intuitivas, son grandes mentiras que solo a través del estudio riguroso de la economía se llegan a desmontar. Obviamente para desmontar este tipo de mentiras tampoco hace falta muchísimo estudio, pero mentiras o errores de ese estilo hay muchísimos en economía y para eso sí hace falta un estudio mucho más riguroso que, como decía Hazlitt, es un estudio que tiene que enfocarse en lo que no se ve y no solo en lo que se ve, y también en las consecuencias de medio largo plazo y no solo en las consecuencias inmediatas. Entonces, ese enfoque metodológico, digámoslo así, ese intento de buscar la verdad que no es inmediatamente observable en el ámbito, en el campo de las ciencias sociales, es lo que, entre otras cosas, me sedujo de la economía. Muy buena la respuesta, muy extendida. ¿Cuándo descubriste el liberalismo? Quiero decir, cuando ya te metes de lleno en lo que es la economía y todo este mundo de las ciencias sociales, ¿antes del liberalismo abrazaste otro tipo de corrientes o directamente en cuanto empezaste a entender un poco el funcionamiento económico, social, ya dijiste, el liberalismo es lo que más conecta conmigo? Bueno, realmente, ya digo, cuando empecé a hacer un cierto seguimiento de las noticias económicas, incluso diría de las ideas económicas, sí tenía cierta inclinación hacia las ideas del libre mercado. Cierta inclinación. Si me tuviera que calificar ahora en retrospectiva, pues probablemente me calificaría de socialdemócrata, de tibio socialdemócrata o de socioliberal, ¿no? Eh, pero bueno, sí veía esencialmente el mercado como un vehículo de creación de riqueza. Eso sí es verdad. Lo que pasa que no tenía una visión antiestado como la que puedo tener ahora mismo. A lo mejor sí que el Estado tenía que intervenir un poquito menos, pero la sanidad tenía que ser pública, evidentemente, la educación tenía que ser pública, no únicamente pública, pero que ese rol tenía que estar ahí. Los impuestos, por supuesto, que un cierto nivel importante de impuestos tenía que haber. Eh, Todo eso ya digo de manera intuitiva, cómo entras en este mundo. Luego, claro, cuando empecé a leer a Hazlitt, pues ya dije, hombre, pues esto de que el gasto público es beneficioso, pues a lo mejor no siempre es así. Luego pasé a leer a Hayek, Camino de Servidumbre, y ahí también ves los riesgos, los peligros que existen de un Estado que se intenta arrogar competencias económicas en exceso, peligros que existen para las libertades individuales.
Y a partir de ahí, pues también pues, empecé a leer La acción humana, empecé a leer a Rothbard, empecé a leer a Hoppe, y ahí, claro, ya se me generó una mentalidad que luego en parte he rectificado, solo en parte, no en su totalidad, pero muy antiestado, ¿no? Yo recuerdo que cuando leí La ética de la libertad de Rothbard, Muy bueno, por cierto. la parte que más me impresionó, más allá del razonamiento y naturalista, que ahora en retrospectiva creo que es un razonamiento pues que le falta base, ¿no? Aunque pueda estar bien hilado el desarrollo de los derechos, pero el sustento no está ahí. Pero el bloque tercero, el bloque donde analiza la naturaleza del Estado, sí me impactó muchísimo. Y sí cambió, probablemente de manera irreversible, diría yo, la visión que tengo del Estado, ¿no? Luego Hoppe, pues sí, también es una persona que conectando con Rothbard como que te proporciona un discurso antiestado muy potente, pero que luego, no sé, no diría que lo he ido abandonando, pero he ido viendo fallos muy importantes en muchos de los argumentos que emplea y utiliza. Pero la idea del Estado como algo similar a un mafioso, a un asaltador de caminos, que es la que plantea Rothbard en esa parte de la ética de la libertad, pues más o menos sí me ha quedado. Y sí me ha quedado no por prejuicio, sino porque además conforme estudias cómo surgieron los estados, es que surgieron Sí, así. sí, 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 Y sí. tratar de idealizar a posteriori la naturaleza del Estado, creo que no le hace ningún favor a las ideas de la libertad y a la práctica diaria del respeto de la libertad de las personas. Y bueno, pues a partir de ahí ya te vas metiendo en lecturas liberales. También soy una persona que tiendo a leer no solo a liberales, sino también a antiliberales. Pues me gusta leer, he leído mucho a Keynes, estoy leyendo, trabajando ahora mismo de manera bastante intensa a Marx, más que nada para intentar entender lo que dicen, para intentar extraer qué pozo de verdad hay en lo que sostienen y también para ver si las críticas, a lo mejor fundamentadas que desarrollan, pues son críticas valiosas o si hay alguna forma en la que las ideas de la libertad puedan dar respuesta a las preguntas que plantean, ¿no? Entonces, bueno, con todo eso, más o menos hemos llegado a donde estamos hoy. Muy bien. Seguimos. Vale, preguntas ya más concretas. ¿Piensas que la vía política o la vía parlamentaria, como Milei, por ejemplo, lo que está haciendo ahora, es una buena opción? ¿O piensas que el mayor peso debería estar en la batalla cultural mediante think tanks, asociaciones, etcétera? Porque ahí A ver, también hay un dilema en ese tipo de cuestiones. sí, está claro. A ver, de entrada, cada uno tiene que estar donde crea que puede ser más útil. Yo en política no sería nada útil porque para la política necesitas una serie de habilidades, diría yo, de las que carezco completamente y que tampoco quiero tener, ¿no? Pues ya es como manipular al Perversión, ¿no? personal, como cohesionar grupos intrigando internamente. Bueno, no es algo que a mí me guste y que tampoco, como digo, quiero desarrollar. Eh, pero desde la política se puede hacer batalla cultural. Yo creo que si alguien está en política, alguien liberal está en política y hace batalla cultural desde la política, pues puede hacer un buen servicio, si hace batalla cultural. Si no hace batalla cultural, si uno entra en la política, nos imaginémonos, alguien se infiltra en el PP, se infiltra en Vox o se infiltra en el PSOE, y dice, bueno, a ver si consigo tomar aquí el poder internamente y cuando esté arriba impongo el discurso liberal. Liberal. Eso, primero, creo que es no entender en absoluto cómo funcionan los partidos políticos. Nadie va a llegar arriba y va a imponer un discurso que sea frontalmente incompatible con el de los cuadros de mando de los partidos y que además pueda hacer que ese partido pierda votos y por tanto esos cuadros de mando pierdan posiciones de poder. Y para no perder votos con un discurso liberal, previamente has de haber dado la batalla cultural. Si no das la batalla cultural, sí, a lo mejor llegas al poder. Que también esto es algo curioso, ¿no? Es decir, que una persona liberal esté 20 años, pongamos, dentro de un partido, tragando basura, agazapado, no revelando cuál es su auténtica opinión sobre nada, para una vez llegar arriba, decir, no, destaparse como un liberal absoluto e imponer ese programa, pues
creo que sería una estrategia que incluso corrompería a cualquier persona mínimamente honesta y honrada, ¿no? No puedes estar 20 años traicionando tus propios ideales, aparentando algo que no eres. Entonces, bueno, tampoco creo que sea muy viable, pero aunque lo fuera, si no has ganado la batalla cultural, si no tienes una cierta hegemonía cultural dentro del electorado, pues, vale, sí llegarás al frente de algún gran partido y perderás las elecciones. O aunque las ganes, las reformas que intentes implementar no serán duraderas y por tanto tampoco servirá de mucho. Muy bien. ¿Qué papel o importancia tienen a día de hoy la sociedad civil, o sea, al margen de los partidos políticos, que eso sería la vía parlamentaria, la sociedad civil como think tanks, asociaciones, para cambiar el ámbito de la política? O sea, es más o menos lo que hemos hablado en la anterior pregunta, pero ¿piensas que se deberían reforzar ese tipo de asociaciones o que la mayor parte para cambiar la política o el ámbito de la política es mediante las urnas? No, yo creo que es fundamentalmente a través de la sociedad civil. En general creo que a la sociedad civil le tendemos a dar mucho menos papel del que debería tener, en parte porque somos rehenes del statu quo estatalizado, ¿no? Siempre que hay algún problema, incluso los liberales, tendemos a pensar cómo solucionarlo desde el Estado, en lugar de plantearnos cómo solucionarlo desde la sociedad civil. Por ejemplo, un liberal que esté preocupado por la desigualdad, que puede haberlo, muchas veces pensará en qué políticas públicas hay que aplicar respetuosas con la libertad. A lo mejor bajar impuestos, pero ¿qué políticas públicas habrá que aplicar para solucionar ese problema? Que no digo que esté mal, porque las políticas públicas, sobre todo si consisten en eliminar trabas, por ejemplo, para facilitar el progreso personal, pues son muy bienvenidas, pero seguramente lo que pensará o lo que pensaremos muchos de entrada es qué políticas públicas, en lugar de plantearte cómo desde la sociedad civil puedes contribuir a reducir la desigualdad. Que por supuesto se puede. Históricamente se hacía así desde la sociedad civil. Pues con la batalla cultural, 3/4 de lo mismo. Cuando yo explico que intento dar esa batalla cultural desde el ámbito externo, fuera de la política, pues muchos dicen, no, pero es que al final te tienes que Meter en política. arremangar y tienes que entrar en política si quieres cambiar algo. Primero, esa es una visión muy personalista del poder. Yo a lo mejor quiero cambiar las cosas, pero no las quiero cambiar personalmente yo, no quiero ser el brazo ejecutor. Si yo consigo convencer a mucha gente de que las ideas de la libertad son preferibles, pues ya llegará alguien al poder que estará influido por esas ideas de la libertad, por esos votos liberales, digámoslo así, y podrá ser el que ejecute ese cambio, pues ponerlo negro sobre blanco en el BOE, digámoslo así. Se podría decir que es lo que se dice, ¿no? Resumido, que en vez de intentar cambiar el sistema, que preocúpate por ayudar a tu vecino, ¿no? Que se empieza poco a poco, ¿no? Eso es lo que decía sobre la sociedad civil, efectivamente, que en lugar de intentar cambiar el mundo, cambia tu microcosmos, ¿no? Tu entorno, ¿no? En primer lugar. Pero lo que decía es, incluso aunque queramos cambiarlo desde la política, uno no tiene por qué ser el que entre en política para cambiarlo, puede influir en el conjunto de creencias colectivas que son las que determinan quién gana o quién pierde las elecciones. Y de nuevo, tampoco hace falta necesariamente que quien gane las elecciones sea un partido libertario. Esto ya lo he explicado en muchas ocasiones, pero conviene insistir en ello. Lo que importa es que todos los partidos, o prácticamente todos los partidos del arco parlamentario, se sientan constreñidos por una demanda, unas exigencias liberales a la hora de tomar políticas públicas. Yo creo que el mayor triunfo del liberalismo sería pues, cuando Izquierda Unida, cuando Podemos, critique la nacionalización de una empresa y esté a favor de privatizar empresas. Que esto nos puede sonar marciano, pero si se desplaza la famosa ventana de Overton lo suficiente hacia el liberalismo, pues incluso los partidos más a la izquierda o más antiliberales pueden llegar a ser más liberales que los partidos actualmente liberales. Sí. Creo que esa es la misión de la batalla de las ideas, no tanto convertirse en instrumentos para que un partido político determinado gane las elecciones, sino para poner coto a los programas electorales liberticidas de todos los partidos políticos. Muy bien. Siguiente pregunta, un poco más de filosofía política, si lo podemos ver así. ¿Qué relación o conexión tiene la política con la economía? Y una subpregunta es, ¿deberían separarse? ¿O es como dice Trevijano, que
antes está la política y después de la política está la economía? ¿O que la política controla, por así decirlo, la economía? ¿O que está subordinada la economía a la política? A ver, si entendemos la economía como relaciones económicas, incluso como relaciones comerciales, es evidente que para que pueda haber relaciones comerciales de carácter formal, necesitas un cierto entramado institucional y podríamos decir que ese entramado institucional lo conforma la política de una comunidad política, ¿no? O se conforma a través de la política dentro de una comunidad política. Que esto ya en sí mismo es bastante discutible, ¿no? En las sociedades hay normas que no emergen del poder político, sino que emergen de la costumbre y del trato repetido entre las personas. Pero aún pensando que, digámoslo así, que el marco jurídico es creación del poder político, una cosa es sentar las bases de la cooperación social y de la cooperación, por tanto, económica, porque una parte muy importante de la cooperación social se desarrolla a través de la economía, y otra muy distinta es que como el Estado puede ser, en teoría, el encargado de crear ese marco institucional, que todo lo que se desarrolla dentro del ámbito económico es político. No. Uno puede decir, es político porque el poder político decide abstenerse y decide no participar. Bueno, pues pero es que entonces prácticamente podríamos decir, no sé, que esta charla, por ejemplo, pues es competencia del ejército estadounidense porque el ejército estadounidense se ha abstenido de invadirnos y de impedir que esta charla tenga lugar. No sé. Llevar al extremo este razonamiento creo que no tiene mucho sentido. La mayor parte de lo que pasa dentro del ámbito económico no es político, es social, es colaborativo, es privado, es extrapolítico. Por supuesto, ya digo que el poder político se abstiene de interferir o debería abstenerse de interferir, pero precisamente porque se abstiene de interferir permite que emerjan relaciones que no emergerían si el poder político participara activamente. Y desde luego, que uno haya sentado las bases de la cooperación no le otorga en sí mismo derecho a pues, diseñar la sociedad y planificar la sociedad a su antojo como le gustaría, ¿no? Como mucho, pues se podrán sentar esas bases minimalistas para que florezca la cooperación, pero no, eso no significa que tú seas el dueño, el señor, el monopolista de esa cooperación. Muy bien, vale. Otra pregunta. A ver, no eres ANCAP, lo sabemos, aunque te gusta y compartes en gran parte los postulados del anarcocapitalismo, siempre con esas diferenciaciones. Entonces, ¿piensas que el ser humano necesita o requiere de un Estado ya mínimo, o sea, por muy mínimo que sea, como lo dices tú en tu libro, por ejemplo, del 5% del PIB, o piensas que podría vivir, por ejemplo, como un Estado superior de civilización sin Estado, del ser humano? A ver, yo ya lo he dicho también varias veces, yo sí me considero anarquista filosófico en el sentido de que no veo ninguna justificación moral para establecer la legitimidad de la autoridad política del Estado. Ahora, soy escéptico a que ahora mismo podamos vivir sin Estado. A lo mejor se puede, en un ámbito concreto, ámbito territorial, cultural, concreto, se podría vivir temporalmente sin Estado, pero no tengo claro que esa comunidad anestatal pudiese sobrevivir durante mucho tiempo porque probablemente sería invadida por otros estados. Por otro Estado, sí. Y no tengo claro, y creo que ese es un tema de investigación, ¿no? Y estoy abierto a que me persuadan de lo contrario, ojalá me persuadieran de lo contrario. No tengo claro que esa comunidad pueda organizar un sistema de defensa tan eficaz como el sistema defensivo u ofensivo en este caso de un Estado y que por tanto sea competitiva evolutivamente para perdurar como sociedad sin Estado. Y claro, si no tienes esa capacidad, pues entonces, bueno, uno puede decir soy anarquista, pero como deseo que durará poco y que será meramente efímero. Eso no significa que crea que el anarquismo va a ser imposible siempre y bajo cualquier tipo de marco institucional o de marco tecnológico. Yo sí puedo, digámoslo así, concebir situaciones de equilibrio social o de equilibrio incluso geopolítico
donde los estados no existen o donde hay sociedades sin estado, pero que no son invadidas por otro estado, ¿no? De la misma manera que hoy, no sé, veríamos aberrante que Estados Unidos invadiera y anexionara Andorra, por ejemplo, o incluso Francia o Italia, y por tanto la ciudadanía no apoyaría ese tipo de ofensivas. Pues bueno, tampoco veo improbable que si hay una sociedad sin Estado que es pacífica, pues otros estados presionados por su población, por supuesto, se abstengan de invadirla. Y si se llegara a construir ese tipo de equilibrio, pues a lo mejor el anarquismo sería perdurable. Pero creo que antes de decir, un anarquista no solo filosófico, sino práctico, en principio está a favor de la abolición inmediata o a corto plazo del Estado. Y yo eso es lo que veo como una propuesta bastante poco realista. Actualmente tú te Sí, cargas a a algún corto Estado plazo en sí. alguna parte del mundo y ya digo, no creo que funcionaría demasiado bien ni que fuera una sociedad demasiado viable a medio o largo plazo. Con lo que decías antes de la seguridad, por ejemplo, sería como por ejemplo Suiza, que no tiene ejército, pero que cada ciudadano tiene formación militar. O sea, sería más o menos algo similar o... Podría serlo, pero no olvidemos que en Suiza, claro, existe el servicio militar obligatorio. Exacto, sí, sí, sí. Sí, Sí. quiero decir, pero que eso es una Que te lo obligación obliga al Estado, quieres decir. que establece el Exacto. Estado, no es Sí, una sí, obligación, sí. no es que cada ciudadano voluntariamente diga, pues Ya, ya, yo quiero ya. defender a esta Por si comunidad. acaso, ¿no? Que seguro que hay muchos suizos que, aunque no estuvieran obligados a ello, estarían Lo conforme harían, ¿no? con hacerlo. Pero aquí el problema es el problema que hemos destacado muchas veces del free rider. Es decir, en la medida en que la defensa es o cumple las características de un bien público, no rivalidad en el consumo y no exclusividad, el problema te lo encuentras con que puede haber gente que, aun queriendo que exista una defensa efectiva, porque no quiere que le invada a nadie, se escaquee de o aportar fondos o aportar su propio tiempo, su propio Sí, esfuerzo, su los propio gorrones, ¿no? aprendizaje, efectivamente los gorrones. Y claro, si el número de gorrones es significativo, pues puedes terminar, claro, perdiendo guerras. Y si pierdes la guerra, pues desaparece Ancapia. Muy bien. Una pregunta un poco más elaborada que me la han pedido de SFL para que te la diga es la siguiente. ¿La teoría monetaria moderna funciona? Y luego es, ¿llega a la economía real o se quedan los mercados financieros repercutiendo negativamente en la población debido a las burbujas y la inflación? Y la siguiente es, ¿Bitcoin y patrón oro serían una alternativa? Bueno, a ver, son muchas cosas. A ver, no mezclemos teoría monetaria moderna con la segunda pregunta, que entiendo que se refiere más bien a los quantitative easings. La teoría monetaria moderna lo que plantea es que el Estado es el que crea el dinero y ¿A que por través de los bancos tanto centrales? no necesariamente, podría crear el dinero directamente a través de una oficina del Tesoro. Puede haber esa separación orgánica o organizativa, pero no es necesaria. Entonces, el Estado es el que crea el dinero y además el que crea la demanda, eso dice la teoría monetaria moderna, de ese dinero por parte del sector privado, en la medida en que puede imponerle al sector privado la obligación de pagar impuestos a través del dinero que ha creado él. Como el Estado es capaz de generar una demanda artificial, digámoslo así, por la unidad monetaria que ha creado el Estado, pues el Estado puede comprar cualquier cosa del sector privado ofreciendo esa unidad monetaria, ese medio de intercambio que crea el Estado y que es demandado coactivamente por el sector privado. Entonces puede comprar mercancías, puede comprar fuerza de trabajo y precisamente por eso el Estado puede gastar creando dinero y puede reabsorber el gasto a través de los impuestos que mantiene. A ver, descriptivamente la teoría monetaria moderna no tiene por qué ser falsa. Es verdad que parte de la demanda de la moneda fiat que tenemos hoy se debe a que debemos pagar impuestos con esa moneda. Es verdad que podría existir un Estado que gastara imprimiendo dinero y que retirara ese dinero de circulación, controlando la inflación a través de los impuestos. El propio Milton Friedman, por ejemplo, en algún momento llegó a sugerir que ese sistema se podría implantar, pero muchas de las implicaciones que la teoría monetaria moderna quiere extraer de ese sistema, que podría llegar a funcionar así, son del todo incorrectas. Es decir, la idea de que no puede haber inflación, por ejemplo, porque el Estado controla la demanda de dinero es profundamente equivocado. El Estado controla una parte, y en ocasiones no una parte muy relevante, de la demanda de moneda fiat. Es como decir, el oro tiene demanda
final para usos industriales, ¿no? Pues se puede utilizar para electrónica, por ejemplo. Y por tanto, el valor del oro es determinado por esa demanda final del dinero como usos industriales. Pues no, el oro tiene, la parte fundamental de la demanda de oro es demanda monetaria. Y esa demanda monetaria puede extinguirse o puede mantenerse con independencia de lo que haga la demanda finalista para usarlo en electrónica. Pues lo mismo con los impuestos. Una cosa es que debamos demandar, debamos disponer de dólares, de euros o de bolívares para pagar impuestos, y otra muy distinta es que los mantengamos siempre en nuestro saldo de caja o que los mantengamos durante mucho tiempo y en grandes cantidades. No es así. Si yo tengo que pagar impuestos en bolívares y hay una alta inflación, lo que haré será recomprar los bolívares, además a descuento, justo antes del momento en que tenga que pagar impuestos. Por tanto, la demanda de dinero puede fluctuar muchísimo al margen de la demanda coactiva para pagar impuestos que existe. Luego, la idea de que un Estado no puede quebrar porque puede crear el dinero con el que pagar sus obligaciones, bueno, eso puede ser nominalmente cierto, pero la inflación es una forma de impago de la deuda pública y es algo no controlable, o la idea de que a través de estas políticas se pueden conseguir el pleno empleo, porque como puedes crear dinero, puedes contratar a todo el que necesites para garantizar el pleno empleo, también es equivocado, en la medida en que se inserten las expectativas de inflación y tú no puedas controlar esas expectativas de inflación a través de la gestión monetaria, pues la creación de empleo que hagas no será total, salvo que empieces a bajar salarios reales y demás. Pues bueno, hay una gran cantidad de implicaciones que son incorrectas, y pretender gestionar la política monetaria cogiendo las implicaciones incorrectas pues nos conduciría a un desastre. En cuanto al quantitative easing, el quantitative easing crea un tipo de dinero, si lo queremos así, que son reservas digitales para los bancos que por definición nunca llegan a la economía real. El quantitative easing no crea billetes en efectivo que podamos gastar para comprar bienes y servicios, no. O sea, están en el ordenador, ¿no? O sea, ¿Perdón? digamos que es dinero que están en una pantalla, que se crean en un ordenador y ya está. Bueno, pero el tema no es solo que se cree en una pantalla, porque también el dinero en mi cuenta corriente Está en también un es dinero ordenador. Sí, virtual sí, y sí, sí se sí. puede gastar para comprar bienes y servicios. Es dinero virtual, pero eso es casi lo de menos, porque podría ser dinero físico y daría igual, pero la cuestión es que solo se puede utilizar para los pagos de los balances entre bancos, de las deudas entre bancos, también entre bancos y el gobierno. Solo para eso. Entonces, por definición, ese dinero nunca va a llegar a la economía real, se va a quedar siempre en las reservas del sistema financiero. La cuestión es si el incremento de las reservas del sistema financiero induce a que los bancos, pues, por ejemplo, den más crédito, y ese mayor crédito si llega o si llegaría a la economía real, si induce a que haya una mayor inversión en algunos activos financieros cuya rentabilidad no se vea tan perjudicada, por ejemplo, por las compras de activos financieros que desarrollan los bancos centrales para crear las reservas. Pues si la deuda pública se ha quedado sin rendimiento porque los bancos centrales compran mucha deuda pública, pues a lo mejor los bancos u otros agentes del sistema financiero pues compran bonos corporativos, compran acciones porque tienen algo más de rentabilidad, y por esa vía sí se podría terminar no canalizando la creación de reservas, pero sí canalizando capital, financiación hacia la economía real. Esa es la expectativa. Luego, la evidencia de que esto funciona ya es más mixta. Muy bien. Ya vamos acabando, ¿vale? A ver, estás un poco también, si quieres resumirlo, Perdón, tampoco bueno, hace y falta. se me había quedado la tercera que no la he contestado. Ah, lo de Si el oro Bitcoin y patrón oro. si el oro y Bitcoin podrían ser Una alternativas. alternativa. Pueden ser alternativas. La cuestión es si hay razón para que esa alternativa triunfe. Quiero decir, si la moneda fiat, el dólar, el euro, el franco suizo, no se gestionan pésimamente, si no hay una altísima inflación persistente, el motivo para que alguien dé el salto, nadie en concreto, pero o sea, nadie en particular, sino la Mucha generalidad de gente. las personas den el salto a otros tipos de activos monetarios, no es muy grande. Entonces, no es previsible que muera el dólar sustituido por Bitcoin si el dólar lo sigue haciendo como activo de reserva más o menos bien. Ahora, si hubiese una inflación muy alta en Estados Unidos, en la eurozona, etcétera, pues Que sí, ya la está claro, viendo. sí la está viendo, pero hay que ver cuán perdurable es, ¿no? Y eso es lo que no es tan claro, si penetran o no penetran las expectativas de inflación, y sobre todo cómo reaccionan los bancos centrales
en caso de que ese peligro se consolide. No es que los bancos centrales se hayan quedado sin munición para tratar de controlar la inflación, si es que quieren controlarla, que esa es la gran duda. Y si se controla más o menos, pues no hay mucho motivo para que masivamente se dé el salto, y si no se da el salto, pues bueno, puede quedar como un activo que más o menos sea un activo de reserva con unas ciertas bandas amplias de volatilidad, pero no pues la unidad de cuenta que se utilice ampliamente en las economías modernas. Muy bien. Siguiente pregunta, si quieres no te explayes mucho, resume un poco, sanidad y educación privada versus sanidad y educación pública. Hombre, Supongo que no te es la una habrán hecho pregunta para nunca la esta que pregunta. explayarse, ¿no? Ya, Pero sí, ya. por no hacerlo muy largo. A ver, yo creo que hay razones tanto desde el ámbito de la oferta como desde el ámbito de la demanda para preferir la sanidad y la educación privadas a la pública. Esto lo desarrollo mucho más ampliamente en Una En el revolución liberal libro. para España. Exacto. Pero vamos, básicamente desde el ámbito, muy bien, desde el ámbito de la demanda, el usuario obviamente tiene mucha más libertad de elección cuando puede escoger a qué escuela, a qué hospital, a qué centro de salud, a qué universidad pues quiere acudir, sin tener que pagar con impuestos a aquellas a las que Coactivamente. no quiere acudir, ¿no? Entonces, Exacto. de entrada se incrementa la libertad de elección del usuario. Para bien o para mal, pero se incrementa la libertad de elección, y eso es incuestionable. Con la educación o la sanidad pública, el Estado nos obliga a pagar a un proveedor específico, que es el mismo, y por tanto, si quieres ir a otro proveedor, tienes que pagar otra vez. Aunque no lo consumas. O sea, aunque no, el público, quiero decir. Claro, tienes que seguir pagando el público aunque no lo quieras usar, y a su vez pagar nuevamente a aquel privado que si quieras utilizar. En lugar de, pues el sector público debería devolvernos el dinero que supuestamente habría gastado en nuestra plaza escolar o en nuestra plaza sanitaria, para que lo podamos destinar a aquel otro proveedor privado al que sí queramos acudir. Y desde el lado de la oferta, la libertad y la competencia, no es solo privatización, sino también liberalización, permite experimentar con modelos de provisión sanitaria, de provisión educativa muy variados, y descubrir mejores formas de hacer las cosas de cómo se están haciendo ahora. El modelo educativo que tenemos hoy es un modelo educativo prácticamente del siglo XIX. Sí, ha cambiado algo, pero no ha cambiado radicalmente. Entonces, ¿de verdad la mejor forma que tenemos de educar a nuestros hijos en el siglo XXI es reproducir los métodos de transmisión de capital humano que ya se venían utilizando en el siglo XIX? Bueno, podría ser, pero también puede ser que no. Y la cuestión es que si alguien cree que no y quiere probarlo en el mercado, debería poder hacerlo para demostrarles a todos los demás que él tiene razón, que ha encontrado una mejor forma de suministrar capital humano, de suministrar formación a los alumnos, y que precisamente porque es mejor, pues que todos los demás deberían empezar a copiarla en lugar de quedarse anclados en el siglo XIX. Y también a un bajo coste, porque al haber más competencia hace que la calidad del bien o servicio suba y los costes disminuyan también. Sí, obviamente podría haber una reducción del coste, pero eso, eso es parte de la provisión que estás suministrando, ¿no? Al final tú puedes suministrar alta calidad a alto coste, calidad media a coste medio, calidad algo más baja a coste bajo, y también puedes suministrar calidad baja a coste alto, ¿no? Que en parte es lo que hace el Estado. Pero en el sector privado tendríamos toda esta gama de ofertas distintas, y es bueno que haya esa diferenciación y que haya esa capacidad de elección entre todas ellas. Muy bien. Vale, ahora te voy a hacer, ya hemos acabado, y te voy a hacer un par de preguntas personales. Bueno, libros que recomiendes, aparte de los tuyos, que ya sabemos que yo los recomiendo también bastante, sobre todo el de Una revolución liberal para España. Bueno, a ver, tengo... El de Una lección, que ya lo has dicho antes, de Sí, la por economía. supuesto, una economía Ese de es una el lección. básico. Pero yo casi que le recomendaría a los espectadores que se pasen por mi canal de YouTube, no precisamente por eso, porque tengo una conferencia que se titula algo así como Los libros que todo liberal debería leer, y ahí pueden encontrar un listado, no sé si eran de 50 libros, que son bastante recomendables. Entonces, bueno, creo que ahí pues, pueden encontrar además divididos por temas. Acá dices, ¿qué libro deberías leer? ¿Sobre qué tema? ¿No? Porque, claro, libros de... Claro, hay de muchos Si temas. recomiendas Sí. algo de economía, pues o recomiendas Introducción a la economía, o ya te vas a libros sobre Como temas Hayek, concretos. Mises, claro. ¿Sabes?
Claro, pero bueno, sí, la acción humana, Man Economy and State, Capitalism de Reisman, pero claro, si ya quieres algo más concreto, que normalmente se quiere, pues bueno, pues no sé, teoría económica del socialismo, crítica económica del socialismo, pues ver qué libros específicos pues, hay en ese campo. No sé, por ejemplo, un autor que a mí me encanta en ese caso es Janos Kornai, ¿no? Que no es exactamente austríaco, No lo pero conozco. sí tiene mucha conexión, o puede tenerla con la escuela austríaca. Vale, una pregunta a ver si te tocó la fibra. ¿Tienes sentimiento patriótico o nacionalista por Valencia? Así como Ancho Eh, Bastos, por ejemplo, es muy galleguista, ¿tú se podría decir que eres un poco también valencianista en ese aspecto? Yo a Valencia, a la ciudad de Valencia, le tengo un cariño enorme porque estudié allí y además viví algunos de los mejores años de mi vida. Entonces, le tengo mucho aprecio personal a Valencia. Ahora, ser un fanático de la cultura valenciana, tampoco de la española, porque a lo mejor podría parecer, Ya. no especialmente. Me gusta el valenciano, lo hablo, es mi lengua familiar. Materna. Y no sé, pues parte del folclore valenciano me gusta, me encantan las fallas, por ejemplo, y todo lo que rodea, Y la horchata, ¿no? pero, y la horchata, por supuesto, bueno, los típicos tópicos, pero no creo, no soy un apologista de ese tipo de costumbres. Creo que son, bueno, pues las costumbres en las que me he criado, con las que estoy a gusto, claro, me gustan, pero entiendo perfectamente que a otros no les tienen por qué interesar en absoluto Ya, sí, sí, por y que supuesto. considerarán que otras costumbres en las que se han criado ellos, pues se sienten más a gusto. Pues bien, en gran parte, Alberto Badella decía que el nacionalismo es un accidente sexual, pues te ha tocado nacer aquí y has nacido aquí, y es cierto, ¿no? Pues, forman parte, claro, de mi identidad, pero no tienen por qué formar parte de la identidad de otro No, y no. no tengo por qué querer exportarlas en absoluto porque se darían de bruces contra las identidades de otros. Vale, pues ya las dos últimas, ¿vale? Una más personal también. ¿Cine, música, otras aficiones? ¿Qué música escuchas? ¿Qué cine? ¿Cuál es tu género favorito? A ver, música, ya lo he comentado alguna vez, me gusta bastante el heavy metal, aunque es verdad que Buah. llevo unos años un poco desconectado de la música, pero vamos, es el género musical que más me interesa. Y en cuanto a pues, audiovisual, también lo he comentado ya muchas veces, prácticamente cine veo poco y lo que sí veo, aquí pues un poco coincido con Pablo Iglesias, veo bastantes series, Juego de pero Tronos, ¿no? sobre, pero sobre todo, y aquí me diferencio, creo que para bien de Pablo Iglesias, veo bastante anime. Es el género que más me gusta con diferencia. Entonces, bueno, esa sería la respuesta. El heavy metal muy liberal no es, ¿no? O sea, las letras y todo eso no. No, yo creo que sí a ver, Sí. aquí también depende. No hay por qué intentar darle una lectura liberal a todo. No, ya, Pero ya. sí tienes muchísimos grupos que no, a lo mejor liberales no, pero desde luego de izquierdas no. Es decir, hay muchos grupos dentro del heavy metal que incluso son derechosos, conservadores, en contra de lo que pueda parecer, ¿no? No sé. Pero más por Inglaterra, me imagino. O por... En Por España, ejemplo, dices. el cantante de un grupo que me gusta bastante, que se llama Ice Earth, pues después del 11 de septiembre, pues se fue del grupo para meterse en el ejército estadounidense, ¿no? Para dar apoyo al ejército estadounidense. Ya digo, no, eso no lo considero liberal, pero desde luego no es una persona no Izquierdista, ya. Sí. izquierdista. Y el guitarra de Ice Earth, que además tiene pues es, grupo, digamos, en solitario, o tiene letras en solitario, ese directamente sí es libertario. De hecho, tiene canciones a favor de Ron Paul, ¿no? Cogiendo letras El de Ron del, Paul. el del Partido Libertario. Bueno, Ron Paul sí fue candidato del Partido Libertario, aunque él fue congresista por el Partido Republicano, pero bueno, es uno de los políticos estadounidenses más libertarios del siglo XX, sin duda, y parte del XXI. Vale, ya para la última, te voy a decir por parejas nombres y me vas a tener que decir cuál prefieres o con cuál te quedarías, ¿vale? Mises o Hayek. Eh, No, no tienes que explicar el porqué, simplemente Mises o Hayek, o sea, la respuesta ya está.
Mises, aunque es una competición dura. Vale. ¿Rothbard o Jesús Huerta de Soto? Jesús Huerta de Soto. ¿Pablo Iglesias o Monedero? Pablo Iglesias. Y esta la mejor sin duda, ¿Gonzalo Bernardos o Antonio Maestre? Mm, Gonzalo Bernardos, porque bueno, es economista y Porque ya sois hasta amigos y todo, ¿no? nos entendemos. No, no nos llevamos mal, ¿eh? Aunque en antena pueda parecerlo, no nos llevamos mal. Tampoco con Antonio Maestre me llevo mal, ¿eh? Pues nada, muchas gracias Juan Ramón por dedicarnos tu tiempo y nada, para mí ha sido un placer entrevistarte, es mi primera entrevista y espero que sea la primera de muchas y como ya te hemos dicho, eres bienvenido para venir a Valencia para darnos cualquier charla de lo que quieras en SFL y nada, estamos en contacto y que vaya muy bien y muchas gracias por todo. Nada, muy bien y muchas gracias a vosotros y ánimo y felicidades también por relanzar el proyecto de SFL Valencia.